Lo encerraron al vaquero en una cabaña con la solterona del pueblo. Para la primavera, ya no quería irse. Era el invierno de 1887 en San Isidro, un pueblo perdido entre las sierras de Durango donde el viento corta como navaja y la nieve llega hasta las rodillas de los caballos. El aire olía a pino quemado y a tequila derramado. Ahí vivía Rafael el Rayo Mendoza, 28 años, bigote negro, ojos verdes de gato montés y una fama que lo precedía como polvo de ganado, el hombre que podía domar un potro endemoniado, ganar un duelo con la mano izquierda y dejar embarazadas a 3 mujeres en la misma semana sin que ninguna se enterara de las otras. Las mamás lo escondían cuando pasaba, los maridos lo miraban de reojo, los niños lo seguían como si fuera leyenda viva. Y estaba doña Isabel Vargas. 35 años cumplidos, pelo negro recogido tan apretado que parecía dolerle la cabeza, vestido siempre gris o café, maestra de la escuelita y organista de la iglesia los domingos. La gente decía la pobre Isabel o la señorita Vargas con esa lástima que se vuelve burla. Nunca se casó. Un prometido la dejó plantada 10 años atrás por una viuda de Culiacán que tenía mejores caderas. Desde entonces Isabel se encerró en sus libros, en sus rezos y en la idea de que los hombres eran todos iguales, puro ruido y pura mierda. La noche que todo cambió fue la víspera de Navidad. Rafael llegó al salón de Don Chon con una botella en una mano y la pistola en la otra, cantando corridos desafinados y retando a quien quisiera apostar. Perdió 3 veces seguidas al póker, rompió una mesa de una patada y terminó encañonando al cantinero porque le servía mezcal aguado, carajo. El pueblo entero se hartó. Don Chon, el alcalde gordo y bigotón, reunió a los hombres de respeto en la sacristía. Ya estuvo suave, dijo. Ese cabrón nos va a quemar el pueblo un día de estos. El padre Ramírez, que odiaba a Rafael desde que lo sorprendió con su sobrina detrás del altar, propuso, hay una cabaña vieja arriba del Cerro del Diablo. Nadie sube en invierno. Lo encerramos ahí hasta que se le baje lo loco. ¿Y con quién lo dejamos?, preguntó el herrero. Solo se escapa en 2 días. Entonces alguien soltó la idea como quien suelta una pedrada, con la señorita Isabel. Risas primero. Luego silencio. Luego cabeceos lentos. Isabel era la única persona en San Isidro que Rafael nunca había logrado hacer sonrojar, ni con piropo ni con mirada. La única que lo ponía en su lugar con 4 palabras bien dichas. Y, decían los viejos, esa mujer necesita un hombre que la despierte, aunque sea a gritos. Al día siguiente, con la primera nevada fuerte, engañaron a Rafael. Le dijeron que Isabel estaba enferma y necesitaba que alguien la llevara medicinas a la cabaña donde pasaba unos días de retiro espiritual. Rafael, todavía con la cruda encima pero caballero cuando quería, ensilló su caballo y subió. Isabel fue convencida con otra mentira. Que Rafael llevaba un mensaje urgente del obispo y que ella debía recibirlo en la cabaña para evitar chismes. Cuando los dos estuvieron adentro, con provisiones para 3 meses, Don Chon y 6 hombres más cerraron la puerta con cadena y candado del tamaño de un yugo. Gritaron desde afuera, ahí se quedan hasta primavera, par de orgullosos, a ver si se aguantan. Rafael salió disparando al aire hasta vaciar el revólver. La nieve se tragó los ecos. Isabel, pálida pero con la barbilla alta, le dijo, guarde sus balas, señor Mendoza. Aquí no hay a quien impresionar. Los primeros días fueron la pura guerra. Rafael pateaba la puerta, maldecía a media sierra, cortaba leña con furia como si cada golpe fuera para el cuello de Don Chon. Isabel se sentaba junto a la chimenea, leía la Biblia o corregía cuadernos imaginarios y le hablaba como si fuera uno de sus alumnos de 6 años. No fume dentro, hace daño a los pulmones. No diga groserías, ofende a Dios y a mí. No deje la ropa tirada, esto no es su burdel. Rafael la miraba con ganas de ahorcarla. Una noche, después de una discusión especialmente larga sobre si era pecado o no comer carne un viernes, él explotó. ¿Usted qué sabe de la vida, vieja amargada? Se quedó sola porque ningún hombre la quiso, no porque sea santa. Isabel no lloró. Lo miró fijo, con esos ojos negros que parecían pozos sin fondo. Y usted, Rafael Mendoza, se va a morir solo porque ningún hombre lo soporta tampoco.
Se hizo un silencio tan pesado que se oía la nieve caer. Esa noche Rafael durmió en el suelo junto a la puerta, envuelto en una cobija, jurando que en cuanto abrieran el candado se iría al otro lado del Bravo y nunca volvería a ver la cara de esa mujer. Pero la sierra no perdona. Una semana después la tormenta se puso peor. El viento aullaba como alma en pena. La leña empezó a escasear porque Rafael, en su rabia, había quemado demasiado rápido. El agua se congelaba dentro de los baldes. Un lobo merodeaba tan cerca que se veía su aliento en la ventana. Tuvieron que empezar a hablar de verdad. Una noche, con la lumbre baja, Rafael sacó su guitarra medio rota y tocó una canción triste que le había enseñado su madre antes de que la matara la fiebre. Isabel, sin decir nada, empezó a cantar la segunda voz. Tenía una voz preciosa, grave, como miel quemada. Cuando terminaron, ninguno de los dos supo qué decir. Después vinieron las historias. Rafael le contó de su padre, un bandido que colgaron en Chihuahua cuando él tenía 10 años, y como juró nunca inclinarse ante nadie. Le contó de la primera mujer que amó, una cantante de Mazatlán que se fue con un capitán gringo y le dejó una carta que él nunca aprendió a leer del todo. Isabel le habló del prometido que la abandonó, de cómo encontró la carta de despedida dentro del misal el día de la boda, de cómo lloró tanto que creyó que se quedaría ciega. Le habló de los niños que enseñaba y cómo cada año veía en sus ojos la misma hambre de cariño que ella llevaba dentro. Una tarde, mientras trataban de atrapar un conejo con una trampa improvisada, Rafael resbaló en el hielo y se torció el tobillo. Isabel lo cargó, sí, lo cargó, hasta la cabaña, renegando todo el camino, pero lo cargó. Le vendó el pie con tiras de su propio enagua, le dio masajes con aguardiente y lo obligó a quedarse quieto 3 días. En esos 3 días Rafael la vio de verdad por primera vez. La vio como partía la leña con un hacha más grande que ella, como cantaba bajito mientras cocinaba frijoles, como rezaba de rodillas aunque las rodillas le dolieran del frío. La vio reírse sola leyendo un libro viejo de poesía que había llevado. La vio llorar una noche, pensando que él dormía, porque encontró entre sus cosas una carta amarillenta que nunca contestó. Y una noche, cuando el tobillo ya casi no le dolía, Rafael se acercó a la cama donde ella cosía junto al fuego. Perdóneme, Isabel. Ella no levantó la vista. ¿Por qué? Por haberla tratado como si no fuera mujer. Como si no doliera. Entonces Isabel dejó la costura, se levantó y por primera vez en su vida lo abrazó ella primero. Rafael la abrazó de vuelta y sintió que algo dentro de él, que llevaba años roto, empezaba a soldarse. Después de eso ya no durmieron en camas separadas. Primero fue solo calor. Luego caricias torpes, como dos adolescentes. Luego noches enteras donde el mundo se reducía al crujir de la madera, al aliento caliente en el cuello y a los nombres susurrados como oración y como maldición. Aprendieron el cuerpo del otro con la misma paciencia con que se aprende un caballo salvaje, despacio, con respeto, dejando que el miedo se vuelva confianza. Una vez, en lo más crudo de febrero, se acabó la harina. Tuvieron que bajar al pueblo arriesgando la vida por el acantilado helado. Rafael llevaba la cuerda, Isabel el costal vacío. Cuando una placa de hielo cedió y ella casi cae al barranco, él la sujetó con una mano y con la otra se clavó el cuchillo en la palma para no soltarla. Bajaron sangrando los dos, pero bajaron. En el pueblo los vieron desde lejos y nadie se atrevió a acercarse. Regresaron con harina, café y un silencio que ya no necesitaba palabras. Marzo trajo el deshielo. El agua corría por todas partes como si la sierra llorara de gusto. Los pájaros volvieron. Los lobos se fueron. Una mañana de abril, se oyó el ruido de caballos subiendo el camino. Don Chon, el padre Ramírez y media docena de hombres llegaron con herramientas para romper el candado, medio avergonzados, medio curiosos. Encontraron la puerta abierta. Rafael estaba afuera, cortando leña sin camisa aunque todavía hacía frío. Isabel estaba en el umbral, con el pelo suelto por primera vez en años, una sonrisa que le iluminaba toda la cara y una barriga que apenas empezaba a notarse bajo el delantal. Don Chon carraspeó. Ya pueden bajar. Se acabó el castigo.
Rafael dejó el hacha, se limpió el sudor de la frente y miró a Isabel. Ella le devolvió la mirada con esos ojos que ya no eran pozos, sino cielos abiertos. Rafael se rascó la nuca, como si le diera pena. Pues la verdad, Donchon, ya no queremos bajar. Los hombres se miraron. El padre Ramírez abrió la boca y la cerró. Uno de los vaqueros soltó una carcajada que retumbó en toda la sierra. Isabel se acercó a Rafael, le tomó la mano y la puso sobre su vientre. Aquí nos quedamos, dijo. Este niño va a nacer donde sus padres se encontraron de verdad. Donchon se quitó el sombrero. Pues, si es así, los declaro marido y mujer desde este momento, porque yo soy la autoridad y porque me sale de los huevos. Todos rieron. Hasta el padre Ramírez sonrió a regañadientes. Bajaron al pueblo solo para la boda, 3 días después. Rafael llegó vestido de charro negro, con la guitarra al hombro y sin revólver. Isabel llevaba un vestido blanco que las mujeres del pueblo cosieron con las mejores telas que tenían guardadas. Nunca volvieron a llamar a Isabel la solterona. Y a Rafael nadie lo volvió a llamar el Rayo, porque el rayo ya había caído donde tenía que caer. En la cabaña del Cerro del Diablo plantaron un huerto, criaron 3 hijos y un montón de nietos. Y cuando alguien preguntaba por qué nunca bajaban del todo al pueblo, Rafael contestaba, abrazando a Isabel por la cintura. Porque aquí encontré lo único que nunca supe que andaba buscando, una mujer que me ganó sin disparar un solo tiro.